A ver, cámbiele el cassette, don David. Que quede grabado esto. En este intercambio con la reportera de Milenio sobre la situación del Seguro Social, el presidente hace referencia a los periodistas chayoteados, a los corruptos de los medios de comunicación. Apúntele por ahí, porque mañana estarán chillando, mañana estarán, con mucho respeto lo digo, bramando, muchos columnistas se sentirán aludidos porque otra vez el presidente nos ataca. Pero creo que el presidente, híjole, como lo dije ayer que hizo mención de López Dóriga, lleva el timing perfecto de la política. Ayer entregó la información al INAI de la publicidad oficial de los chayoteros como lo prometió. Ahora está en el campo del INAI darlo a conocer, hacerlo público. Hoy el presidente confirma que entregó la información y se refiere a un sector del periodismo como al AMPA del periodismo. O sea que hay ampones, hay delincuentes. Vea y escuche cómo lo dice el presidente y que se ponga el saco al que le quede. ¿Qué información tiene, presidente, del despido de enfermeras y médicos que esto está retrasando? No se está despidiendo a nadie. A nadie. Es propaganda. Es para afectarnos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. ¡Tómenla, cabrones! ¡Auch! No Les arde el todos, desde sisirisco. luego, o sea, no todos. No. Sí, pero en el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Pero son reportes de los estados, presidente. ¿Ha usted hablado directamente con...? Totalmente. Ayer tuve una reunión con todo el sector salud y no hay despidos y se está trabajando para que no falten los medicamentos. Sin embargo, pues véanlo a los columnistas o vean los periódicos y se opina lo contrario. Aclaro, de que está muy mal el sistema de salud. Por eso son estos esfuerzos para mejorar el sistema de salud. El propósito que tenemos es mi compromiso, ¿sí? Y va a quedar testimonio público, porque estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos. Me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud, como se establece en el artículo 4 constitucional. Me comprometo a eso. Lo único que quiero es un poco de tiempo, porque dejaron en ruinas el sistema de salud. Un pinche cochinero, dígalo. Les voy a dar un dato así en general. En el ejercicio del presupuesto del seguro, en el trimestre se ejercieron alrededor de 145,000 millones de pesos. Primer trimestre. ¿Qué significó? Un ejercicio del gasto programado del 92%, 94.5 de lo programado.
Ya nada más con ese dato es para decir, a ver, ¿dónde está el subejercicio? Bueno, pero vamos a ver dónde está el subejercicio, qué es lo que está pasando. No es el que no se estén comprando las medicinas o que falten las medicinas, es que se están revisando contratos que se hicieron con empresas de construcción de hospitales que quedaron inconclusos. Como todo esto es muy importante y hacer la vida pública cada vez más pública y transparente, le voy a pedir a Zoé que la semana próxima dé a conocer todos los hospitales que quedaron inconclusos, las empresas que no cumplieron, el tipo de contrato de obras, la gran corrupción que imperó en el seguro, y así en el ISSSTE, y así en el Seguro Popular, y así en Pemex, y así en la Comisión Federal de Electricidad, y así en el gobierno en su conjunto. Entonces estamos limpiando. Entonces, qué bien que están saliendo todas estas cosas para que se vaya poniendo también al descubierto todo el régimen de corrupción que prevalecía cuando muchos, sobre todo los conservadores, que eran beneficiarios del régimen de corrupción, porque por ejemplo hay asociaciones que tienen que ver con la transparencia y las empresas que apoyan a esas asociaciones no pagaban impuestos, o creaban asociaciones para combatir la corrupción, pero las empresas que financiaban esas asociaciones no pagaban impuestos. ¡A la madre! Póngale pausa ahí, mi querida Ceci, para platicarlo con Rafa y con Toño. ¿Se referirá a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, el presidente? Yo soy muy mal pensado y por eso nada más lo pregunto. Y, a ver, ayúdenme, compañeros, a analizar el AMPA del periodismo. Y luego dice, no todos, porque ya puso hasta caras la colega, como diciendo a quién se referirá. Pues ojalá, por eso es tan importante la información que dé a conocer el INAI de lo que compartió Presidencia y de lo que hemos estado insistiendo, Rafa, Toño. No es por los columnistas y por morbo que queremos que nos den la lista de los chayoteros, no. Porque si ya el presidente habla del AMPA del periodismo, es porque estamos hablando de ampones, de delincuentes, de corruptos, de todos estos personajes que son tan nefastos. Y yo creo que esta declaración del presidente hay que guardarla, mi querido Toño, porque será una de las joyas, yo creo que por ahí hasta de la presidencia, y eso que apenas va comenzando. Sí, les dice criminales, así les dice, criminales, delincuentes. Habla de los del AMPA del periodismo. Le llama a algunos periodistas ampones, ¿no? O sea, dice, ya saben cómo son los del AMPA del periodismo, ¿no? Es muy, muy interesante escuchar estas palabras y la respuesta que le da precisamente a una reportera que le pregunta por eso, ¿no? Le pregunta por los despidos en el IMSS. Dice que hay muchos despidos en el IMSS, en muchos estados, que hay escasez de medicamentos. Y López Obrador asegura que no es cierto, ¿no? Que eso se lo inventan los del AMPA del periodismo. Oye, y además aclara. Hasta ahí creo que podemos creerle perfectamente. Y ahí aclara, dice, no hay despidos. Pues entonces, si hay algún despido, habría que decirle al presidente, señor, pues está mal informado, lo están mal informando, de plano hay una verdad que no es tal.
Pero dice, esto de que ha habido despidos lo han ido formando los columnistas y los de Lampa del periodismo, haciendo referencia a lo que yo he dicho, ¿no? Que desde los medios de comunicación se va construyendo un discurso público que muchas veces, pues es para limpiarle la cara al gobierno, o en este caso, porque andan muy ardidos muchos, les arden el sisirisco, que ya no haya chayote, pues lo que quieren es ir precisamente contra el gobernante, en este caso Andrés Manuel López Obrador, Rafa. Así es, Vicente. Mira, él, ¿qué decía? La mafia del poder. Y estos son el Lampa del periodismo. Entonces era ese círculo vicioso que se hacían entre esos poderes fácticos, entre empresarios, entre periodistas, entre el mismo gobierno, que, como él lo dice, se nutren entre ellos. Entonces creo que le da un golpe directo a todos esos chayoteros, que necesitamos ver esa lista, que urge, porque el ciudadano tiene derecho a saber en qué se gastaron sus impuestos, en mentiras, manipulación, corrupción, en vender conciencias. Es urgente que salga esta información del INAI para que la dé a conocer, que todos los mexicanos se enteren de lo que está pasando. Y la verdad, Vicente, yo te voy a decir una cosa, eso lo vamos a celebrar aquí en Sin Censura, porque creo que nosotros no hemos quitado el dedo del renglón y hay que darle directo en la llaga. Así ¿Y sabe qué? Cuando yo escucho al presidente decir, ya saben cómo son los de Lampa del periodismo, yo a mis adentros me dije, sí, ya sé cómo son los de Lampa del periodismo. Efectivamente, ¿no? Que se quedaron callados en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, que se quedaron callados con Felipe Calderón, que hablaron de más, que dieron cebollazos, que demostraron pues no ser periodistas para nada, no estar verdaderamente del lado de la verdad, de la justicia, ¿no? Oye, entonces, Toño. Yo sí sé, yo no sé ustedes, pero yo sí sé cómo son los de Lampa del periodismo. Yo también. Oye, Toño, a ver, y el madrazo más duro, seco, es el de estas organizaciones civiles, dice, que luchan contra la corrupción, que luchan por la transparencia y que están financiados por empresas, por empresarios que no pagaron impuestos, que eran de los beneficiados por la condonación de impuestos. Pues ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la verdad? La gente tiene que informarse, enterarse de todo esto, pero pues no lo van a decir los medios tradicionales, en los que seguramente invierten mucho de ese dinero que recibieron los empresarios, los personajes. Sí, así es como te decía, Vicente. Es un círculo vicioso donde entre el periodismo, empresarios y gobiernos se nutrían entre ellos. ¿Y qué pasaba? Manipulaban, evadían impuestos, hacían contratos multimillonarios por lo oscurito. El mismo presidente lo ha dicho. Entonces, esto no me sorprende, pero desgraciadamente le ha afectado a todos los mexicanos durante décadas, porque la verdad es increíble cómo el verdadero periodismo no estaba aquí. Hay que decirlo, el periodismo que golpeaba al gobierno del PAN, del PRI, realmente con notas serias, venía del extranjero, no venía de aquí de México. ¿Por qué? Porque todos estaban maiciados. Yo sí quiero decir que, por ejemplo, teníamos a un Proceso, una revista Proceso, Rafa, que se mantuvo imparcial en todo momento. Teníamos a muchos periodistas que también estuvieron hablando sin pelos en la lengua. Teníamos a un Julio Hernández López, Julio Astillero, en su momento San Juana Martínez, ¿no? Sí existió una crítica, y no es necesariamente la necesidad de golpear, a un político, a un gobierno, al poder, sino ponerlo en tela de juicio. Sí es criticar, sí es desnudarlo, para que la gente se dé cuenta y para que la gente pueda elegir. Oye, mi querido Toño, pues ahí dejemos este tema. Rafa, quiero hablar de dos temas antes de